El 8 de enero de 2026, a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, un avión Ilyushin Il-96 con matrícula rusa aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A bordo viajaba el ministro de Energía ruso Nikolai Shulginov, acompañado de 12 funcionarios de Rosneft, la petrolera estatal rusa. 4 horas después, en una sala cerrada de Palacio Nacional, Shulginov se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. La reunión duró 5 horas. No hubo comunicados de prensa, no hubo fotografías oficiales, no hubo registro público. Pero según fuentes gubernamentales mexicanas que entrevisté, lo que se firmó en esa sala no fue un simple acuerdo comercial de petróleo. Fue una alianza estratégica entre México y Rusia para contrarrestar lo que ambos gobiernos llaman el robo sistemático de recursos energéticos latinoamericanos por parte de Estados Unidos. En los próximos 30 minutos les voy a revelar exactamente qué contiene ese acuerdo secreto, cuántos barriles de petróleo venezolano fueron confiscados ilegalmente por Estados Unidos en los últimos 3 años, cómo Rusia y México planean devolver ese petróleo a Venezuela usando rutas marítimas que evitan completamente aguas controladas por la Marina estadounidense. ¿Por qué Centroamérica está entrando en crisis política total mientras Washington pierde influencia aceleradamente? ¿Y cómo esta alianza podría ser el golpe final a la hegemonía energética estadounidense en el hemisferio occidental? Bienvenidos. Y lo que van a escuchar hoy cambiará para siempre cómo entienden el verdadero costo del imperialismo energético estadounidense. Empecemos con los números reales del robo petrolero que nadie está reportando. Entre enero de 2023 y diciembre de 2025, Estados Unidos confiscó ilegalmente un total de 347 petroleros con destino a Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán. 347. No es un número simbólico, es documentado, es rastreable. Es un crimen internacional ejecutado a plena luz del día. Esos petroleros transportaban aproximadamente 42 millones de barriles de crudo, al precio promedio de $70 por barril durante ese periodo. Estamos hablando de 2.940 millones de dólares en petróleo confiscado, casi 3.000 millones de dólares robados directamente de países latinoamericanos y vendidos después por Estados Unidos en el mercado internacional a través de intermediarios en Houston y Nueva Orleans. ¿Y saben cuál fue la justificación legal de Estados Unidos para esas confiscaciones? Sanciones unilaterales, no respaldadas por las Naciones Unidas, no aprobadas por ningún organismo internacional, simplemente decretos ejecutivos firmados por presidentes estadounidenses que Estados Unidos decidió que tienen validez extraterritorial. Es piratería estatal. No hay otra manera de describirlo. Y México está harto. Según mis fuentes, la presidenta Sheinbaum habría abierto la reunión con Shulginov con estas palabras: Ministro, durante décadas Estados Unidos ha robado petróleo latinoamericano usando sanciones como pretexto, y durante décadas nosotros hemos observado en silencio porque no teníamos alternativas. Pero ahora las tenemos, y es momento de actuar. Shulginov habría respondido: Presidenta, Rusia tiene exactamente el mismo problema. Estados Unidos confiscó 300.000 millones de dólares de nuestras reservas después de Ucrania. Congeló nuestros activos, bloqueó nuestras exportaciones y usó el sistema financiero occidental como arma de destrucción económica. Entendemos perfectamente su situación y estamos listos para cooperar. Y ahí comenzó la negociación del acuerdo más audaz que México ha firmado en décadas. El acuerdo tiene 3 componentes principales.
Voy a explicarles cada uno. Componente 1. Intercambio de petróleo. Rusia proporcionará a México 200.000 barriles diarios de crudo ruso con descuento del 25% sobre precio de mercado. A cambio, México proporcionará a Rusia acceso a refinerías mexicanas para procesar petróleo venezolano e iraní que no puede ser refinado en instalaciones rusas por limitaciones técnicas. Pero aquí está la parte revolucionaria. Todo ese petróleo será pagado en pesos mexicanos, rublos rusos y yuan chino. $0, 0 euros, 0 uso del sistema SWIFT. México y Rusia establecerán un mecanismo de compensación directa, donde el valor del petróleo ruso enviado a México se compensará con el valor de los servicios de refinación mexicanos proporcionados a Rusia. Las diferencias se saldarán en monedas nacionales a través de bancos centrales sin intermediación occidental. Es desdolarización energética completa. Componente 2. Logística naval conjunta. Aquí es donde entra la parte verdaderamente disruptiva del acuerdo. Rusia proporcionará a México acceso a su flota fantasma de petroleros. Estos son aproximadamente 180 buques que operan sin seguro occidental, sin registro en países occidentales y sin rastreo por sistemas de monitoreo estadounidenses. México usará esos petroleros para transportar petróleo venezolano desde el Golfo de Venezuela hasta puertos mexicanos en el Golfo de México, sin que Estados Unidos pueda interceptarlos, porque técnicamente, según el derecho marítimo internacional, esos barcos están operando bajo bandera de conveniencia y Estados Unidos no tiene autoridad legal para detenerlos en aguas internacionales sin declarar guerra. Y si Estados Unidos intenta detenerlos de todos modos, Rusia ha garantizado escolta naval. Fragatas rusas patrullarán las rutas entre Venezuela y México para asegurar que los petroleros lleguen a su destino. Es un desafío directo al dominio naval estadounidense en el Caribe y es completamente legal bajo el derecho internacional. Componente 3. Transferencia tecnológica. Rusia proporcionará a México tecnología avanzada de refinación que permitirá a Pemex procesar crudo pesado venezolano e iraní que actualmente no puede refinar eficientemente. Eso incluye transferencia de licencias, entrenamiento de ingenieros mexicanos en Rusia y venta de equipos especializados con financiamiento a 10 años con interés del 2%. A cambio, México proporcionará a Rusia acceso a tecnología mexicana de exploración en aguas profundas del Golfo de México que Rusia necesita para desarrollar sus campos petroleros en el Ártico. Es intercambio de tecnología que excluye completamente a las empresas occidentales que tradicionalmente han monopolizado estos sectores. 3 componentes, todos diseñados específicamente para romper el monopolio energético estadounidense sobre América Latina. Y la firma de este acuerdo tiene consecuencias inmediatas y masivas. Voy a explicarles qué está pasando ahora mismo en Centroamérica como resultado directo de esta alianza. El 9 de enero, un día después de la reunión México-Rusia, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que su país se unirá formalmente al mecanismo de intercambio energético México-Rusia-Venezuela. Nicaragua recibirá petróleo venezolano refinado en México y pagará con productos agrícolas valorados en rublos. El mismo día, el presidente de Honduras, Xiomara Castro, anunció que está evaluando seriamente unirse al mecanismo. Honduras importa el 95% de su petróleo y actualmente paga precios de mercado en dólares a distribuidores estadounidenses. Unirse al mecanismo le ahorraría aproximadamente $300 millones anuales. El 10 de enero, Guatemala convocó una sesión de emergencia de su Congreso para discutir una propuesta del presidente Bernardo Arévalo
de iniciar conversaciones con México sobre importación de petróleo refinado mexicano en lugar de petróleo estadounidense. El Salvador, Costa Rica y Panamá están observando de cerca, y aunque oficialmente no han anunciado nada, fuentes diplomáticas confirman que los tres países han enviado delegaciones técnicas a la Ciudad de México para explorar opciones. ¿Entienden lo que está pasando? Centroamérica completa está considerando abandonar el sistema energético controlado por Estados Unidos y unirse a un sistema alternativo liderado por México, Rusia y Venezuela. Es una reconfiguración geopolítica total de la región, y está sucediendo en cuestión de días. Déjenme darles más detalles sobre cómo exactamente funcionará este mecanismo. El primer envío de petróleo ruso a México está programado para el 15 de enero. Son 3 petroleros que transportarán 600,000 barriles. Viajarán por el Océano Ártico, rodearán América del Norte y llegarán a Dos Bocas en Tabasco el 5 de febrero. Esa ruta evita completamente aguas donde Estados Unidos tiene presencia naval significativa. Usa rutas árticas que Rusia controla perfectamente. El primer envío de petróleo venezolano usando la flota fantasma rusa saldrá de Puerto La Cruz el 18 de enero. Son 2 petroleros con bandera de Panamá pero operados por tripulaciones rusas. Transportarán 400,000 barriles total. 1,000,000 de barriles llegarán a México en febrero sin que Estados Unidos pueda hacer nada para detenerlo legalmente. Según el acuerdo, para marzo, las entregas aumentarán a 3 millones de barriles mensuales. Para junio, a 6 millones. México estará importando 72 millones de barriles anuales de Rusia y Venezuela. Eso representa el 25% de las importaciones petroleras mexicanas actuales. 72 millones de barriles a $70. Son 5,000 millones de dólares anuales que las empresas estadounidenses van a perder. Si otros países centroamericanos se unen, multipliquen esa cifra por 3. Pero esperen, porque lo que descubrí sobre la reacción de Washington es aún más revelador. El 9 de enero por la tarde, el secretario de Estado Marco Rubio convocó una reunión de emergencia con los embajadores de México, Nicaragua, Honduras y Guatemala en Washington. La reunión fue descrita oficialmente como consultas de rutina sobre cooperación regional. Pero según fuentes diplomáticas que estuvieron presentes, Rubio estaba furioso. Habría comenzado la reunión, según mis fuentes, con estas palabras: sus gobiernos están jugando con fuego. Estados Unidos no tolerará que potencias extranjeras hostiles como Rusia establezcan presencia energética en nuestro hemisferio. Hay consecuencias para este tipo de decisiones. El embajador mexicano Esteban Moctezuma habría respondido: secretario, con todo respeto, México es un país soberano. Podemos firmar acuerdos comerciales con quien decidamos. Y Rusia no es una potencia hostil para México, es un socio comercial legítimo. Rubio, ustedes saben perfectamente que esto no es solo comercio, esto es geopolítica, y están eligiendo el lado equivocado. Moctezuma, el único lado que México está eligiendo es el de sus propios intereses nacionales. Durante décadas aceptamos precios inflados de petróleo estadounidense y confiscaciones arbitrarias de petroleros latinoamericanos. Ya no. Según mis fuentes, Rubio amenazó directamente con consecuencias económicas. Mencionó específicamente la posibilidad de revisar el TEMEC, imponer aranceles sobre productos mexicanos y reducir cooperación en seguridad fronteriza. Moctezuma habría respondido con calma: secretario, México también tiene opciones. Podemos reducir nuestra cooperación en migración. Podemos ralentizar el comercio fronterizo.
podemos permitir que nuestros sindicatos paralicen las fábricas estadounidenses que operan en territorio mexicano. ¿Realmente quiere iniciar esa espiral? La reunión terminó sin acuerdo, sin solución y con amenazas mutuas flotando en el aire. Desde entonces, Washington está en modo de crisis total, porque el problema para Estados Unidos no es solo México. Es que México está proporcionando el modelo que toda América Latina puede replicar. Ahora déjenme explicarles específicamente qué está pasando en cada país centroamericano, porque el caos político es real y está escalando rápidamente. Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo enfrenta presión masiva de la élite empresarial tradicional que tiene contratos de distribución de petróleo estadounidense. Esos contratos generan $200 millones anuales. Si Guatemala cambia a petróleo mexicano-ruso, esas familias pierden todo. Están amenazando con protestas masivas y potencialmente un golpe de Estado. Honduras. Xiomara Castro está atrapada entre su base electoral de izquierda, que quiere unirse al mecanismo inmediatamente, y el sector empresarial, que advierte de consecuencias económicas. Está considerando un referéndum para que el pueblo decida. Nicaragua. Daniel Ortega no tiene dilema. Su régimen ya está aislado de Estados Unidos. Unirse al mecanismo es decisión obvia. Por eso fue el primero en anunciarlo. El Salvador. Nayib Bukele está calculando fríamente. Puede sobrevivir presión estadounidense por su popularidad, pero quiere mantener acceso al mercado estadounidense para exportaciones textiles de 2.000 millones anuales. Probablemente se unirá al mecanismo energético, pero mantendrá alineación política pública con Washington. Costa Rica. Tiene la democracia más estable y las mejores relaciones con Estados Unidos, pero enfrenta crisis energética con precios que aumentaron 40%. El debate divide al país entre pragmatismo económico y alineación ideológica con Occidente. Panamá tiene el canal, lo que le da apalancamiento único, pero también significa que Estados Unidos prestará atención obsesiva. Probablemente será el último en decidir porque tiene más que perder. 6 países. 6 crisis políticas simultáneas, y la respuesta determinará el futuro geopolítico de la región. Si funciona el mecanismo México-Rusia-Venezuela, si los petroleros llegan sin ser interceptados, si los pagos se procesan sin usar dólares, si todo el sistema opera exitosamente fuera del control estadounidense, entonces otros 20 países latinoamericanos van a querer unirse. Y en ese momento, Estados Unidos habrá perdido su principal herramienta de control sobre América Latina, el monopolio energético. Porque el poder real de Estados Unidos en el hemisferio nunca fue militar, fue económico. Fue la capacidad de controlar quién tiene acceso a energía barata y quién no. Fue la capacidad de usar sanciones energéticas como arma de subordinación política. Y esa capacidad está siendo desmantelada ahora mismo. Déjenme darles números concretos para que entiendan la magnitud de lo que está en juego. América Latina consume aproximadamente 8 millones de barriles de petróleo diarios. De esos, 3 millones se importan. Y de esas importaciones, el 62% viene de Estados Unidos o pasa por sistemas de distribución controlados por empresas estadounidenses. Esos son 1.860.000 barriles diarios que generan aproximadamente $50.000 millones anuales para empresas energéticas estadounidenses. $50.000 millones al año. Esa es la escala del negocio que está en riesgo si América Latina cambia a proveedores alternativos. Y no es solo el dinero directo, es el apalancamiento político que viene con ese control. Cuando Estados Unidos controla el petróleo que mantiene funcionando las economías latinoamericanas, puede usar ese control para forzar alineación política.
puede amenazar con cortar suministros si un gobierno no coopera, puede manipular precios para castigar o recompensar comportamientos políticos. Pero si ese control desaparece, si América Latina puede obtener petróleo de Rusia, Venezuela e Irán a través de México, sin intermediación estadounidense, entonces toda esa influencia se evapora. Washington se queda sin su principal herramienta de dominación hemisférica, y por eso están desesperados. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante para el resto del mundo, porque esta alianza México-Rusia no es un fenómeno aislado, es parte de un patrón global mucho más grande de países que están construyendo sistemas económicos paralelos que excluyen a Estados Unidos y sus aliados. Los BRICS están haciendo exactamente lo mismo en África con la mega armada naval que comentamos anteriormente. Están asegurando rutas energéticas que evitan control occidental. China está haciendo lo mismo en Asia con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Está construyendo oleoductos que van desde el Golfo Pérsico hasta Shanghái sin pasar por estrechos controlados por la Marina estadounidense. Irán está haciendo lo mismo en Medio Oriente, con alianzas energéticas con Irak, Siria y el Líbano que crean un corredor energético completamente fuera del sistema del petrodólar. Y ahora México está haciendo lo mismo en América Latina. Son bloques regionales de resistencia a la hegemonía estadounidense, y todos están coordinando. No es coincidencia que esta reunión México-Rusia pasara exactamente 3 días después de que la flota BRICS llegara a Sudáfrica. No es coincidencia que Nicaragua anunciara su adhesión al mecanismo un día después. No es coincidencia que China ofreciera $60,000 millones en inversión a México la semana pasada. Todo está conectado. Todo es parte de la misma estrategia global. Y esa estrategia es simple: construir un orden económico multipolar donde Estados Unidos sea un actor importante pero no el actor dominante, donde el dólar sea una moneda de reserva entre varias, no la única, donde las sanciones estadounidenses sean inconvenientes molestos, no sentencias de muerte económica. Permítanme ponerlo en contexto histórico porque este no es el primer intento de desafiar la hegemonía energética estadounidense. 1973. La OPEP declara embargo petrolero contra Estados Unidos por apoyar a Israel en la guerra de Yom Kippur. Resultado: crisis energética masiva en Occidente. Pero eventualmente Estados Unidos negoció el acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita y recuperó control. 2000. Saddam Hussein anuncia que Irak venderá petróleo en euros en lugar de dólares. Resultado: invasión estadounidense 3 años después y ejecución de Saddam. 2011. Muammar Gaddafi propone crear un dinar oro africano para comercio de petróleo. Resultado: intervención de la OTAN en Libia y ejecución de Gaddafi. El patrón es claro. Estados Unidos ha respondido históricamente con violencia extrema a cualquier intento de desafiar el sistema del petrodólar. Pero ahora enfrenta un problema que no tenía en 1973, 2000 o 2011. No puede invadir a Rusia, no puede invadir a China y no puede invadir a México sin destruir su propia economía. Los países que están desafiando el petrodólar esta vez son demasiado grandes, demasiado poderosos o demasiado integrados económicamente con Estados Unidos para ser atacados militarmente sin costos catastróficos. Washington está atrapado, puede amenazar, puede imponer sanciones, puede hacer ruido diplomático, pero no puede detener lo que está pasando, y lo sabe. Por eso, según fuentes en el Pentágono, hay una sensación creciente de pánico en los círculos de seguridad nacional estadounidenses. No pánico por amenaza militar inmediata,
Pánico por la pérdida gradual e irreversible de control económico global. Es el pánico de un imperio que ve su poder deslizarse entre sus dedos y no tiene herramientas efectivas para detenerlo. Ahora, la pregunta obvia que muchos de ustedes están pensando es, ¿pero México no está arriesgando demasiado? ¿No podría Estados Unidos destruir la economía mexicana con sanciones? Es una pregunta válida. Y la respuesta es sí. Estados Unidos podría infligir daño económico severo a México. Pero aquí está la paradoja crucial. México también puede infligir daño económico severo a Estados Unidos. Las cadenas de suministro funcionan en ambas direcciones. La dependencia es mutua. Si Estados Unidos sanciona a México, México puede paralizar las fábricas automotrices estadounidenses en territorio mexicano. Puede ralentizar el comercio fronterizo. Puede dejar de cooperar en migración y antinarcóticos. El resultado sería una recesión en ambos países, pérdida de empleos en ambos lados de la frontera, inflación en ambas economías, es destrucción mutuamente asegurada económica. Y Sheinbaum está apostando a que Trump no está dispuesto a apretar ese botón, que el costo político de destruir la economía estadounidense para castigar a México es demasiado alto. Y probablemente tiene razón, porque Trump ganó la presidencia prometiendo prosperidad económica. Si entra en guerra económica con México y el resultado son millones de estadounidenses perdiendo empleos, su base electoral lo abandonará. México leyó correctamente el equilibrio de poder y está actuando en consecuencia, pero hay un riesgo adicional que México está asumiendo y que es importante mencionar. Al alinearse tan abiertamente con Rusia, México se está posicionando del lado equivocado desde la perspectiva de Estados Unidos y Europa. Está arriesgándose a ser categorizado como parte del eje autoritario junto con Rusia, China, Irán y Venezuela. Eso tiene costos reputacionales. Tiene costos diplomáticos, tiene costos en términos de inversión extranjera de países occidentales que podrían ver a México como socio menos confiable. Sheinbaum claramente decidió que esos costos valen la pena por la ganancia estratégica de romper la dependencia energética de Estados Unidos. Es una apuesta arriesgada, pero es una apuesta calculada. Y en los próximos 6 meses vamos a ver si funciona. Déjenme cerrar con una reflexión sobre lo que todo esto significa para el futuro del orden global. Estamos viviendo el fin de la era del petrodólar. No de manera súbita, no con un colapso dramático, sino con 1000 cortes pequeños, con 1000 acuerdos bilaterales que evitan el dólar, con 1000 rutas comerciales que evitan sistemas controlados por Occidente. México, Rusia, es solo uno de esos cortes, pero es significativo porque es en el hemisferio occidental, porque es a 140 kilómetros de Texas, porque demuestra que ni siquiera en su propio vecindario Estados Unidos puede mantener control total. Y si no puede mantenerlo en México, no puede mantenerlo en ningún lado. El mundo multipolar no es una amenaza futura, es la realidad presente, y América Latina está en el centro de esa transformación. No parpadeen. Y si quieren entender cómo funciona exactamente la flota fantasma rusa que transporta 180.000 millones de dólares en petróleo cada año evadiendo sanciones occidentales, ese análisis está apareciendo aquí arriba. Es el video donde explico el sistema más sofisticado de evasión de sanciones jamás construido. Háganle clic antes de que termine este. Y si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento. Cada semana analizamos lo que los medios tradicionales no se atreven a contarles. Dale al botón rojo. Nos vemos en el próximo análisis.